Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Yo les iba a decir lo mismo, vamos a saludarnos a la distancia, pero me ganó Leti. Así que pues yo los saludo desde acá, la distancia es más lejos, pero desde acá los saludo. ¿Qué dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7? Porque, otra vez, dilo bien fuerte. Una vez más. ¿Por qué andamos, hermanos? Por fe. Exactamente. El día de ayer me llamaba la atención mucho algo que leí en Facebook. Un amigo dice: ¿y mis 7 vacas gordas para cuándo? Y yo me quedo pensando, pues lo lógico es que algo le está yendo no muy bien. Y le comentan: tú ten fe en Dios. Y él dice: yo tengo fe en Dios. Y me puse a meditar. Pero si no estás viendo las vacas gordas, quiere decir que estás esperando la vista. Y nosotros andamos por fe. El caminar por fe es, aunque a veces no veamos las situaciones favorables a nosotros seguimos caminando en fe, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Muchos requieren que cuando van caminando, ¿puedes bajarle un poquito, Eliana, al micrófono? Muchos requieren que cuando el Señor les dice: este es el camino que tú vas a andar, ellos quieren saber cómo va a ser el caminar. ¿Cómo va a ser? Si va a ser apedreado, si va a ser liso, si es de cuesta arriba, cuesta bajada, es soleado. Y cuando iniciamos caminando con el Señor, nosotros decimos: Señor, yo voy a andar contigo por fe. Y muchos quieren saber cómo deben de caminar, cómo va a ser el camino. Hay ocasiones en que el Señor nos llama a hacer algo específico y le decimos: pero dame toda la especificación para saber si voy a aceptar. Porque queremos saber hacia dónde el Señor quiere. A mí me queda claro que en todo este tiempo de pandemia, lo que nos sostuvo fue la gracia y la fe en el Señor. Porque al final, si nos han dicho: vas a entrar en un año de enfermedades, alrededor tuyo van a caer unos y van a caer otros, y esto es lo que yo quiero, hubieran dicho: Señor, ¿sabes qué? No, porque la vista nos hubiera engañado. Pero realmente yo creo que en este tiempo fue un tiempo donde el Señor nos ha mostrado en qué necesitamos mejorar. Fue un tiempo donde quizás el Señor nos puso un examen, como nos los ponían en la escuela, y como no estábamos preparados correctamente, quizás nuestra calificación no fue aprobatoria. Quizás nuestra calificación, si el Señor nos la enseñara, sacaríamos un 5 o un 3. Porque en ciertas áreas, aunque decimos: yo camino en fe, pero dejamos de hacer cosas que para Dios antes hacíamos. Y yo les quiero hablar de una historia de un hombre que lo conocen todos, inclusive el hecho de hablar de fe lo relacionamos inmediatamente. Yo les quiero hablar de Abraham, el padre de los judíos, el padre de la fe, que se encuentra en Génesis capítulo 12. ¿Cuántos se acuerdan? Lo acaban de leer el mes pasado. Toda la historia de Abraham. ¿Sí lo leyeron o no? Hermanos, caminar en fe requiere que confiemos en el Señor y en su voluntad. Eso es caminar por fe. Caminar en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él dice que hagamos. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leerlos de corrido del 1 al 8. ¿Ya están listos? Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Vamos bien? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hasta el versículo 8. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem y hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿De quién era la tierra? De los cananeos, era la tierra de Canaán. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es el versículo, ¿ese cuál es? ¿El 8? Este es el 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ese es el último, el 8, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde yo le doy gracias por su palabra. Gracias por darnos la oportunidad de venir a su casa, de poder exponerla y de recibir aquello que usted tiene para nosotros. Señor, ayúdenos. Hoy tenemos alegría y gozo en nuestro corazón porque usted nos permite regresar a hacer algo, lo cual estamos tan agradecidos y apasionados por hacerlo, Señor. Bendiga lo que hoy vamos a hablar, ayúdenos a entenderlo y que esta palabra venga a nuestro corazón a producir el fruto que necesitamos. Yo le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, este es uno de los mensajes de 3 que espero que el Señor me permita compartirlos, que es guiados por la fe. Necesitamos en estos tiempos ser guiados por Dios y tener la fe de todo lo que vamos a hacer. En esta historia que acabamos de leer, muy sencillamente, el Señor manda llamar a Abraham y le dice: deja tu tierra y deja de tu parentela. Creo que en muchas ocasiones la mayoría es una narrativa de este pasaje, de dejar aquello que eras, de cambiar lo que estás cómodo para ir a donde Dios te llama, para vivir de la manera que Dios te está hablando para que puedas vivirla. Ahora, Abraham, si recordamos, sale de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra. Y para muchos quizás puede ser, ¿cómo que el Señor manda llamar a alguien completamente que todavía no existía el pueblo hebreo, el pueblo judío? Él era la simiente, él era el precursor de ese pueblo. Entonces, de un lugar donde no se conocía de Dios, se le revela a Abraham y lo empieza a llevar a caminar con él. Y muchas veces eso viene a ser como nosotros, como en ese tiempo de que estábamos alejados y el Señor nos llama para que empecemos a vivir por fe. Abraham es un hombre donde la Biblia, en 14 capítulos de la Biblia, en Génesis, se relata toda la trayectoria que hizo. ¿Y saben qué es lo maravilloso de Abraham? Que hasta el día de hoy trasciende porque él se le considera el padre de los judíos, el padre de la fe. ¿Y saben cuántos milagros hizo Abraham? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Saben cuántos muertos resucitó? ¿Saben a cuántos sanó? Y qué maravilloso que un hombre que Dios toma y que solamente por la obediencia trascienda a algo a través de los años y que sea un estandarte de los judíos. Solamente, ¿por qué? Por ser obediente a Dios. Por eso es la importancia de que si tenemos fe, entonces somos obedientes. No podemos decir, yo tengo fe, pero soy desobediente, porque no es la manera en que bíblicamente el Señor nos llama. Entonces, debemos reconocer que las elecciones de Dios están basadas en la sabiduría del Señor. Muchas veces a lo mejor podemos ver cosas que digamos, Señor, bueno, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque está basada en la sabiduría de Dios.
no la sabiduría de nosotros. Para nuestra lógica quizás no tenga mucho sentido, pero para la lógica de Dios eso es lo correcto. Ahora, la historia de Abraham la podemos encontrar, les digo, en esos 14 capítulos. ¿Qué es lo que este hombre hizo? Obedecer al Señor. Él solamente se dedicó a ser el padre de Isaac. En ese caminar fue aprendiendo, engañó, mintió. En muchas ocasiones, en 2 ocasiones, su esposa Sara era muy bonita, dice la Biblia, que tantas veces por culpa de ella casi Abraham moría, porque la veían y decían, bueno, yo quiero a esa mujer, ese hombre es problema, lo matamos. Y él mentía, decía, ¿dónde está el esposo? No sé, si preguntas por ella es mi hermana. Aparte de que sale de un lugar de idolatría, Abraham era mentiroso. Abraham tenía sus defectos, pero el Señor en ese caminar, en esa obediencia, lo fue transformando. Ahora, lo que quiero enfocarme es en la edad que Abraham tenía, en los 75 años, él dijo, yo voy a obedecer al Señor. Se le presenta en el capítulo 12 y le dice, es hora de caminar en fe. Es hora de que empieces a caminar en obediencia. Y hay 4 cosas. ¿Cuántos quieren caminar en fe? ¿Cuántos quieren decir, Señor, mira, hoy es prácticamente ya está, hoy es el último día del segundo mes del año, pero vamos iniciando este año, vamos iniciando cosas nuevas, vamos iniciando proyectos, y qué mejor manera de iniciar algo que con la fe puesta en el lugar correcto, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, para poder nosotros caminar en fe, hay 4 cosas que yo te quiero decir. Si tienes la manera de apuntarlo, si tienes buena memoria, lo vas a recordar. Número 1, escuchar a Dios. Si yo pretendo ser guiado por Dios en fe, yo necesito escuchar a Dios. Yo no tengo por qué escuchar más el consejo que el mundo me ofrece, el consejo que el hombre me da. Yo tengo que escuchar el consejo de Dios. Hay ocasiones en que si el consejo va de la mano con el de Dios, hay que ser sabios y tomarlo. Pero el primer consejo, la primera voz que yo debo de escuchar es la voz de Dios. ¿Qué dice el versículo del 1 al 3 del capítulo 12? ¿Quién lo lee? ¿Quién tiene todavía la Biblia en Génesis 12? El 1, 2 y 3. Sí. Los 3 primeros versículos encontramos que el Señor le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. El Señor le empieza a hablar a Abraham. Después de un periodo grande de silencio de Dios, Dios le empieza a hablar a Abraham y le dice, oye, tengo algo para ti. Vete de la tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a mostrar. El Señor empieza a hablar. Haré de ti una nación grande. Sigue hablando el Señor. Te bendeciré. Y sigue hablando el Señor. Y voy a bendecir a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y haré de ti una gran nación. En esos 3 versículos nos damos cuenta que el Señor le empieza a hablar a Abraham. Hay muchas ocasiones en que el Señor nos habla en nuestras vidas, a través de la palabra, a través de un canto de adoración, a través de una circunstancia, a través de una persona, pero nosotros no queremos escuchar lo que Dios tiene. El Señor está presto a hablarnos. Hay ocasiones en que cuando solamente tenemos lectura de conocimiento en la Biblia, pasamos de largo, pero cuando meditamos, cuando le decimos, Señor, háblame, ¿qué quieres que aprenda de esto? La voz de Dios viene y te dice, esto es lo que quiero para ti. El caminar en fe, si yo quiero depender de Dios, si yo quiero vivir para Dios, necesito aprender a escuchar su voz. Si yo quiero aprender a vivir en la guianza de Dios, necesito aprender a escucharlo. ¿Cómo nos damos cuenta de las necesidades en el hogar, con los hijos, en el matrimonio? Escuchando cómo están las cosas. Como cristianos, nuestra meta es seguir a Cristo, y eso requiere que sepamos lo que Él desea. Yo no puedo decir, yo soy cristiano, pero sigo mis intereses. Yo soy cristiano,
pero sigo lo que a mí más me conviene. Si yo soy cristiano, tengo que decir, yo sigo la voz de Jesús, yo sigo la voz que está escrita en la palabra, y cada día al despertar nosotros debemos de tener esa búsqueda, decirle, Señor, hoy en este día, háblame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo empiece a hacer? Dime de qué manera puedo cambiar mi carácter, puedo moldear mi manera de vivir, las palabras. Dime de qué manera yo puedo ser diferente, y el Señor nos va a hablar. Número 2, si yo quiero caminar en la guianza de Dios, necesito confiar en Dios. Ahí mismo en Génesis, ¿qué dice el versículo 4? Fíjense, en los 3 primeros versículos el Señor le dice, hey, salte, camina y yo voy a estar contigo. En el siguiente versículo, Abraham confía y dice, y se fue Abraham. ¿Como quién? Como Jehová le dijo. Y Lot iba con él, y Abraham era de 75 años. Si yo quiero ser guiado por Dios, necesito confiar en Él. Abraham, a pesar de la orden de salir de su casa, porque la Biblia no especifica que si fue inmediato cuando el Señor le da esta palabra y Abraham obedece. Quizás Abraham tuvo un momento de reflexión que decía, Señor, pero ¿a dónde voy a ir? Y a lo mejor anduvo días meditando, y si me voy, aquí está la tierra, aquí está la familia, no puedo dejarlos, pero voy a un lugar incierto. ¿Será que Dios me está hablando? Quizás hubo un proceso donde él meditaba en lo que hacer. A lo mejor decía, tengo 75 años, ¿qué voy a hacer a la edad que tengo? Pero al final no pudieron más los pretextos, los miedos o las dudas. Él dijo, yo voy a confiar en Dios. Ya escuché la voz de Dios, yo tengo que confiar. Y dice la Biblia que salió de su lugar a pesar de lo difícil que era obedecer esa instrucción. Él decidió salir, y el destino era incierto, porque le dijo, te mostraré una tierra. Ni siquiera sabía dónde estaba. Él decidió salir en esa confianza. La fe de Abraham es evidente por el hecho de haber seguido las instrucciones de Dios. Es fácil seguir a Dios cuando nos parece razonable. ¿Nunca les ha pasado que cuando sabemos el resultado, sabemos que es algo sencillo, que no tiene complicación? Sí, claro, vamos. Que te digan, vamos a Ciudad Victoria, vamos a Victoria a predicar a una iglesia, está bien bonita, está bien grande, es la más nueva. Dices, vamos. Sabes que el camino es razonable, sabes que Victoria es una ciudad, sabes que vas a llegar a un lugar tranquilo, pero que te digan, oye, ¿sabes qué? Vamos a las comunidades de Guerrero, vamos a las comunidades alejadas de Oaxaca, vamos a predicar, vamos a meternos a la sierra. Hay peligro, sí. Y a lo mejor decimos, ay, Señor. Y a veces, en ocasiones, la confianza nos puede faltar. Aunque escuchamos la voz de Dios, pero para Abraham, él decidió, aunque no era muy razonable las cosas que le dijeran, aunque no era muy razonable, él dijo, Señor, yo voy a caminar contigo. Cuando nos dejamos guiar por la dirección de Dios, quizás no sabemos el destino final, y nuestras dudas quizás pueden estorbarnos para que obedezcamos, pero si aprendemos a andar por fe, no perderemos el plan de Dios. Si nosotros aprendemos a andar en fe, el plan de Dios va a estar delante de nosotros. Tercera, obedecer a Dios. Vamos a leer, ya leímos el 4, que es el que teníamos. Vamos a agregarle el 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot y a su hermano, y a todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Después de haber escuchado y confiado en Dios, Abraham da el primer paso en obediencia. Y eso es lo importante y el punto que yo quiero marcar. Si yo vivo en fe, yo vivo en obediencia. ¿No les ha pasado que muchos dicen, ay, estoy pasando por esta situación, pero yo confío en Dios?
no leen la palabra, no oran, no obedecen, no confían y dicen: yo tengo fe en Dios. Están esperando que, como si fuera al azar, dados o un volado, si pasa, yo sabía que Dios me iba a ayudar. ¿No les ha pasado? Al menos cuando yo leía esto me confrontaba, porque dije: Señor, ¿cuántas veces quizás equivocadamente había dicho: yo confío en ti? Pero me sentaba a la hamaca que el resultado dependiera completamente de Dios, y es correcto, pero yo no hacía nada de mi parte. Yo no confiaba en Dios porque no escuchaba su palabra, porque no obedecía lo que Él quería. Y hay ocasiones en que muchas veces no somos obedientes con Dios. No somos obedientes a lo que Él nos dice. La obediencia es un tema crucial en la Biblia y es importante que lo hagamos. La obediencia, muchos dicen: estoy buscando la bendición de Dios, quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me ayude, pero no se dan cuenta que en la obediencia está la bendición. En la obediencia, cuando yo soy obediente a Dios, ahí está la bendición. Si hemos confiado en Dios y lo hemos seguido en fe, nos hemos convertido en quien Él desea que nosotros hagamos. Les quería leer esta frase que me gustó mucho. La mayoría de lo que hoy vivimos, ponte a analizar tu vida, lo que tienes, a lo mejor algunas cosas que deseas, algunas cosas que estás viviendo, pueden ser buenas, pueden ser malas. Yo no voy a juzgar, pero simplemente esta frase me ponía a reflexionar. La mayoría de lo que hoy vivimos es el resultado de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. La mayoría de cosas que hoy experimentamos no es producto de la casualidad. Es producto, si son cosas que nos acercan a Dios, son cosas que nos ayudan a fortalecernos. La mayoría de cosas que nosotros experimentamos, no externamente, que vienen, no, lo que nosotros vivimos, son el resultado de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. Por eso, si hemos decidido confiar en Dios, tenemos que aprender a caminar en fe y a convertirnos en eso que el Señor nos llama que nos convirtamos. Amén. ¿Están despiertos o están dormidos? Así con el cubrebocas antes le veía la boca. Antes veía si la tenían abiertas que estaban dormidos. Pero ahora no los veo. Y la mayoría traen lentes y refleja. Leti, Chelsea, mi hermana María, mi hermana Gloria, hermano Pedro, hermano Lupita. Entonces pues no me doy cuenta. La hermana Esther también trae lentes. Último. A ver, ¿se acuerdan cuál fue el primero? Escuchar a Dios. Segundo, confiar en Dios. Tercero, obedecer a Dios. Hay un cuarto, pero si yo quiero ser guiado por Dios, vivir en fe, ser guiado por fe, necesito escuchar, confiar, obedecer. Y el cuarto, necesito adorar a Dios. En medio de todo lo que vivimos, necesitamos adorarlo a Él. Fíjense qué complicado para el mundo natural decirle: alaba a Dios en medio de la crisis. En medio de la pandemia, glorifica a Dios. En medio de lo que perdiste, dale gracias a Dios. Vas a decir: está loco. Porque nos han enseñado que cuando perdemos algo, quiere decir que es algo malo. Pero el Señor, hay ocasiones en que utiliza todas esas circunstancias para podernos hacer entender y decir: Señor, aquí estoy para adorarte. ¿Qué dice el versículo 7 y 8? ¿8? Se dan cuenta cómo Abraham se fue llevando de proceso en proceso. Primero escuchó la voz de Dios, luego confió en la palabra, luego fue obediente, y cuando llega a un lugar dice: yo voy a adorar el nombre de Dios. Y edifican un altar en el nombre del Señor para exaltar su nombre, decir: gracias porque me sostuvo. Y sigue al otro monte caminando y ve y dice: voy a construir un altar para adorar a Dios. Si se acuerdan, en Génesis se describe
¿Cuántos altares Abraham hizo? Lugar donde se paraba, lugar que un altar hacía, lugar donde llegaba, lugar que adoraba a Dios, lugar donde pasaba lo que pasara, él adoraba al Señor. Después de llegar a Canaán, Abraham se detuvo para adorar al Señor, pues le había protegido a lo largo de la jornada y había prometido darle esa tierra y la descendencia. Ahora, lo peligroso de la decisión de Abraham es que era una tierra peligrosa, donde había ladrones, donde había peligros que te fueran a asaltar, donde los animales en ese trayecto se pudiera escasear el agua y podían morir, donde a lo mejor no iba a haber lugar para que los animales pudieran comer. Era un trayecto peligroso. Si recuerdan cómo se describe que Abraham tenía muchos animales, tenía muchas riquezas, tenía muchos empleados, era arriesgado mover tanto, pero Abraham en cada lugar donde llegaba adoraba al Señor, porque él vivía por la fe en él, y él decía: el Señor me ha cuidado. Y yo, cuando leía la historia de Abraham, meditaba y le digo: Señor, ¿cuántas veces te adoramos en esta pandemia? ¿Cuántos altares levantamos a Dios en adoración por el tiempo que nos ha cuidado? No solamente en este año, en todo lo demás y en lo que Él nos va a permitir vivir. Hay ocasiones en que decimos: vivo por fe, y acontece lo que por fe pedimos, pero no somos agradecidos con Dios, no adoramos su nombre, no reconocemos de que Él fue el motor principal, fue el que nos cuidó, fue el que nos fortaleció. Y en medio de todo este año yo dije: Señor, gracias porque tú nos cuidaste, gracias porque tú sostuviste la iglesia, tanto físicamente como espiritualmente, como a mis hermanos. Y eso solamente por la gracia, por la misericordia que Dios derrama. La adoración debe ser también nuestra reacción al reconocer cuánto ha sido fiel Dios. Cada vez que demos un paso de obediencia y podamos ver el trabajo de Dios en nuestra vida, tenemos razones suficientes para alabarle y agradecer por lo que Él ha hecho. Hermano, ¿realmente está agradecido por lo que Dios ha hecho? ¿Realmente estamos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo? En todo lo que el Señor nos ha sustentado y en lo que va a seguir. Y como dijo el apóstol Pablo, estoy convencido, que le decía a Timoteo: el que comenzó en ti la buena obra no se va a detener hasta que la perfeccione. El Señor no se va a detener, y en ese proceso de perfeccionamiento va a haber cosas que va a quitar, que nos va a doler, pero va a haber cosas que nos va a añadir para su obra. Y ahí es donde tenemos que decirle: Señor, en aquello que perdí alabo tu nombre, y en esto que añades para tu obra alabo tu nombre. Es necesario que el andar por fe seamos agradecidos con el Señor y adoremos su nombre. El andar por fe consiste en escuchar, en confiar, en obedecer y en adorar a Dios. Y estuve a punto cuando el amigo puso: y mis 7 vacas gordas, le iba a poner: es que a veces es necesario las 7 vacas flacas para que valores las gordas que van a venir después. Porque si solamente llegan las gordas, primero, si recuerdan, le dio la visión a José, le dio la visión de que tenía que ser cuidadoso el pueblo de Egipto, si no, esa abundancia le iban a perder. Y muchas ocasiones queremos primero la abundancia, pero si no preparamos el corazón en adoración, en fe en Dios, vamos a despilfarrar aquello que el Señor nos ha dado. Y no solamente en lo económico, sino en la abundancia que nos puede dar en la fe, en la fuerza física, en el deseo de sus cosas. Este año fue un año donde a muchos les llegó la escasez por sus propias decisiones en la fe. Empezaron a poner su mirada en aquello que creían que jamás se iba a derrumbar, y la fe vino a menguar. Y en lugar de decir: Señor, yo alabo tu nombre, empezaron a cuestionar, empezaron a dudar. Hay muchos con los que he platicado, si ustedes saben, yo creo que somos los últimos en San Fernando en regresar a lo presencial, y les he preguntado: ¿y cómo va tu iglesia? Muchos no regresaron.
Muchos ya no quisieron nada, porque realmente no estaban viviendo por fe, estaban viviendo por vista. Y vieron que realmente decían, no, ¿para qué voy a ir? No, mejor no. Y prolongaban y deshacían y no querían las cosas. Leti, ¿me ayudas? Hermanos, pónganse de pie. ¿Están contentos? Hermanos, muchas cosas el Señor nos ha enseñado a través de las circunstancias que hemos vivido y nos va a seguir mostrando. ¿Por qué elegir el tema de la fe después de un tiempo de ausencia? Porque Dios me hacía sentir que sin fe es imposible agradar a Dios. Quizás tenga el deseo y quizás tenga las ganas y quizás sea muy dedicado a hacer muchas cosas para Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué somos salvos? Por fe. La salvación no es por obras, sino, a ver, dígalo, ¿por qué la salvación? ¿Por fe en quién? En Cristo. La salvación no es por obras, sino por fe. Si yo quiero vivir guiado por Dios, si yo quiero vivir cerca de Dios, yo necesito tener fe, pero una fe genuina, una fe verdadera, una fe no de temporal, una fe en convicción en el Señor. Y yo necesito escuchar, confiar, obedecer. Y aunque la vida no esté exenta de situaciones difíciles, yo tengo que adorar a Dios. Cuando yo aprendo a confiar en Dios, cuando yo aprendo a escucharlo, a obedecer, y aunque venga la tristeza a mi corazón y a mi vida, pero yo alabo a Dios, en ese momento el Padre va a decir, mira mi hijo, ese es el que vive por fe. Mira mi hija, ella es la que no me adora por circunstancias.